Ya, muy bien. Buenos días a todos, a todas. Que tengan un buen inicio de semana, ya con todo el ánimo. Ya sé que es temprano y hace un poco de frío, pero con toda la buena energía. Bien, vamos a retomar un poco donde habíamos quedado en la clase anterior, ya que era la página 115 de su libro. Nos toca hoy día seguir con la lectura de una carta al director relacionada con el mismo tema que habíamos visto sobre los derechos animales, ¿cierto? En general, ¿ya? Vamos a revisar eso entonces, de que vayan a su libro, ¿ya? Voy a ir proyectando entonces, como siempre, ¿cierto? El material. Y hay cualquier duda, es cierto, me van consultando y la idea es que participen como siempre, ¿ya? Bien, vamos entonces al libro. Nosotros estábamos revisando la unidad 3, ¿cierto? Más allá de tu metro cuadrado, ¿ya? Pero recuerden que si bien la unidad en este caso nos va a servir para orientar un poco cuáles son las temáticas y el por qué, ¿cierto? Vamos a ir leyendo los textos, ¿cierto? Que se presenten, pero en general lo que más va a importar en realidad va a ser los tipos de texto que revisemos, ¿ya? Porque estamos trabajando en base a objetivos. Pero bien, ¿cuál es el propósito de esta unidad, cierto? Analizar e interpretar textos que tratan la relación del ser humano con la sociedad y con su historia personal. Que como les decía la otra vez, tanto el individuo aporta a la sociedad como la sociedad también influye en la forma en que nosotros entendemos nuestra visión de mundo, ¿cierto? Nuestra cultura, nuestra sociedad. Entonces, claro, es una relación que está en continuo cambio también, porque la sociedad está en movimiento, así como nosotros también vamos cambiando. Bien, a partir de esto, reflexionar sobre los motivos que sustentan las relaciones sociales y cómo éstas influyen en la construcción del individuo, ¿ya? Por ello, principalmente vamos a revisar textos que están presentes en los medios de comunicación. Hoy día, en general, vamos a revisar muchos textos de las redes sociales, ¿ya? Que se relacionan mucho, ¿cierto? Con esta realidad, ¿cierto? Que nos intentan mostrar acá. ¿Ya? Habíamos revisado entonces las clases anteriores, un poco de historia, ¿cierto? De la filosofía moral, porque ahí ya estaban, ¿cierto? Las bases en cuanto a las reflexiones sobre los derechos animales. Luego, ¿cierto? Leímos una columna de opinión, ¿cierto? Del derecho animal. Y claro, ahí nosotros habíamos dicho que se relacionaba directamente con el tipo de texto argumentativo, donde se sustentaba una tesis, se daban argumentos al respecto, ¿cierto? Pero sobre todo, claro, entonces era el desarrollo de una opinión bien fundamentada, ¿ya? ¿Cierto? Por alguien que manejaba el tema, ¿ya? Que puede ser un periodista, por ejemplo, ya, pero de su área. Luego respondimos las preguntas después de la lectura y quedamos acá en la lectura 2, ¿cierto?, de experimentación in vivo, ¿ya? Que era la columna de opinión, ¿ya? Solamente recordarles que el objetivo que estamos revisando y el cual se va a evaluar en la próxima evaluación formativa a fin de mes, a fines de octubre, eh, cierto es analizar críticamente textos de diversos géneros, discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales, ¿ya? Entonces, en este objetivo principalmente no estamos revisando textos literarios, sino textos más bien no literarios, que pueden ser textos de los medios de comunicación principalmente, o también ensayo, otro tipo de textos que se vayan presentando. Y en general vamos a ir viendo cómo influye el contexto sociocultural, ¿cierto? Tanto de la persona que escribe, es decir, el emisor o enunciador, y también de la audiencia, es decir, a quién va a ir dirigido este mensaje. Por lo mismo, es importante reconocer las características de los géneros discursivos a los cuales van perteneciendo, ¿cierto? Y las relaciones también en cómo se construyen argumentaciones. Y los textos de opinión son por excelencia, ¿cierto? Los textos de carácter argumentativo, ya a nivel de los medios de comunicación. Y sobre todo también, como habíamos revisado la otra vez, los conceptos de fake news, de posverdad, entre otros conceptos, y también el tema del contraste de la fuente de la información que nos servían para ver la veracidad de la información, ¿cierto? Que en este mundo de las redes sociales todo es muy rápido, muy vertiginoso, ¿cierto? Los cambios y no sabemos muchas veces cuánto de verdad hay, ¿cierto? En los textos que vamos leyendo. Bien, vamos entonces a la página 115. Vamos a tomar un texto del Diario Universidad de Chile que se llama Experimentación in vivo. Si se fijan en la estructura, ya dice señor director en el epígrafe, por lo tanto sabemos que es una carta al director, ¿cierto? Ustedes saben que la carta al director la escriben ciudadanos, ¿cierto? Frente a un medio, es decir, expresan su opinión sobre un tema que se haya abordado en los medios de comunicación o un tema también de actualidad. Fue escrito por Sebastián Moraga,
el 9 de mayo de 2018. Y publicada entonces en el diario Universidad de Chile. Dice experimentación in vivo. Habíamos nosotros hablado ya de la experimentación animal, ¿cierto? Aquí vamos a ver, fíjense bien en las preguntas, ¿ya? Dice, ¿por qué el tema de la carta resulta controversial? ¿Ya? Fíjense en eso cuando vayamos leyendo, ¿cierto? Esta columna de opinión, o sea, perdón, esta carta al director, perdón, ¿ya? Fíjense el tema que aborda, ¿ya? Y por qué genera controversia, por qué es polémico, cuáles son los recursos que ocupa, qué recursos del lenguaje está ocupando, y los argumentos que va a desarrollar. ¿Ya? Fíjense en esos tres puntos primero. Entonces, fíjense en el tema, qué tema va a desarrollar, los argumentos que desarrolla y los recursos del lenguaje que utiliza. ¿Ya? Bien, vamos entonces. Dice, señor director, la experimentación in vivo es el uso de animales en experimentos científicos con propósitos médicos, químicos, aeronáuticos y biológicos. Se calcula que cada año son utilizados entre 50 y 100 millones de animales vertebrados. De invertebrados no se tiene cuenta, pero sí de los ratones, que ronda los 80 millones. Si bien es cierto que beneficia ampliamente a los estudios anteriormente mencionados, resulta muy perjudicial para los animales que son usados para pruebas de sustancias químicas que pueden producirles gran dolor, al igual que los que son o fueron utilizados en campañas espaciales, etc. Para colmo, los investigadores no se hacen cargo de su cometido y resuelven sacrificar a la gran mayoría de ellos. Entonces, si somos un siglo XXI en el que hay tanto desarrollo, ¿por qué no desarrollamos la conciencia? ¿Es que acaso el humano es antónimo de empatía? Le dejo la duda. Bien, como les decía, ¿cuál es el tema que aborda esta carta al director y por qué es polémico, controversial? ¿Quién me podría responder a eso? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata acá? Acuérdense que para encontrar el tema de un texto, uno debe preguntarse de qué trata el texto. ¿De qué trata esta carta al director? ¿Quién podría comentar? Chicos, chicas, ¿de qué trata? Acuérdense que igual los titulares son bastante evidentes para ver, cierto, de qué trata un texto. ¿Cuál es el tema que se aborda acá? Ánimo, ánimo, todavía están con sueño. Hola, profesor, buenos días. Buen día, Tabata. ¿Cuál es el tema de esta carta al director? Lo dice al inicio que es el uso de animales en experimentos científicos, obviamente animales vivos. Exacto, ¿verdad? Con propósitos médicos, químicos, aeronáuticos, biológicos en general. Bien, ¿y por qué Claro, este tema es polémico? ¿Por qué puede ser polémico este tema? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es polémico? porque dice que finalmente se sacrifican a esos animales, entonces ¿dónde está la conciencia de eso en la empatía? Exacto, ¿cierto? Y porque alguien puede estar a favor de lo que se dice y alguien puede estar en contra, puede ser un detractor de esta idea, ¿ya? Entonces, cuando una idea tiene más de una visión, más de una postura al respecto, eso es un tema polémico también, ¿ya? Puede generar controversia, ¿ya? Bien, ¿qué recursos ocupa el emisor para llamar la atención del lector? ¿Cuáles son los recursos del lenguaje? Recordemos un poco. Por ejemplo, en la columna anterior, ¿cierto? La autora exponía hechos que lo hacía para situar al lector en la temática de los derechos de animales, es decir, te daba datos concretos. También citaba personas destacadas, ¿verdad? Porque también acuérdense que apuntaba a fundamentar su opinión, ¿cierto?, en estas personas, ya daba respaldo. Y también las preguntas retóricas o estas preguntas que en el fondo lo que buscan es interpelar o hacer reflexionar al lector. Respecto a eso, ¿ocupa alguno de esos elementos, esos recursos del lenguaje, este emisor en esta carta al director o algún otro que ustedes hayan visto? ¿Qué recurso se presenta acá en esta carta al director? O sea, yo veo pregunta retórica al final, Ya, porque digamos, la conciencia es que acaso el ser humano es antónimo de empatía, que exacto, genera ¿verdad? que nosotros nos cuestionemos. Exacto, ¿verdad? O sea, hacernos reflexionar, ¿cierto?, sobre la realidad, ¿verdad? Dice al final, entonces si somos un siglo XXI en el que hay tanto desarrollo, ya, ahí está afirmando algo, ¿por qué no desarrollamos la conciencia? Esa pregunta
claro, para interpretar al lector, es que acaso el ser humano es antónimo de empatía, ¿ya? Y también para generar esa conciencia, ya son como un poco, claro, entre comillas, pregunta retórica, entre comillas, ¿cierto? Pero lo importante es que busca causar una reflexión, ¿verdad? En el lector. Ya, entonces, eso es como lo principal. Pero aparte de eso, ¿qué otro tipo de recurso ven ahí en esa carta al director? Que apela a los sentimientos cuando dice que bueno, dice los animales que son usados para pruebas de sustancias químicas que pueden producirles gran dolor. Ahí apela como a los sentimientos del que está leyendo. Ya, por el dolor, sí, sí, sí. Pero ¿qué predomina? Bueno, ahí claro, está presente eso, pero ¿qué es lo que más predomina acá? ¿Qué argumentos predominan? ¿Solamente los tipos de motivo? No, también habla de cifras de los animales, de 50 y 100 millones de animales vertebrados que son utilizados. ¿Cierto? Esos serían los datos concretos, los hechos, ¿cierto? Entonces, cuando te da cifras, ¿qué tipo de razonamiento está ocupando? Es solamente Lógico, racional. lógico racional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, también tenemos que dar, sobre todo, argumentos lógicos racionales cuando habla de la cantidad de animales, ¿cierto? Vertebrados e invertebrados con los cuales se experimenta para este tipo de cierto de tratamiento. Se calcula que cada año son utilizados entre 50 y 100 millones de animales vertebrados, de invertebrados no se tiene cuenta, pero sí de los ratones que rondan los 80 millones. Esos son los principales recursos. Explica si los argumentos planteados por el emisor resultan válidos y por qué. ¿Son válidos estos argumentos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Logra convencernos, persuadirnos o no logrará su propósito esta carta al director? ¿Serán suficientes esos Mm, recursos? ¿Qué piensan Yo, ustedes? si- yo siento que le falta ordenar un poco las ideas porque si bien la intención es súper clara y consciente hasta cierto punto, hay otras cosas que no. Por ejemplo, que haga referencia al uso de los animales invertebrados. Encuentro que igual es ignorante de su parte porque se usan ratones específicamente por la similitud fisiológica que tienen con nosotros, no por un capricho. No es que se pueda usar cualquier animal para hacerle estudios. Claro, ¿cierto? Ahí a lo mejor, claro, puede ser la percepción que tenga una persona que lo ve desde fuera, una persona que a lo mejor no conoce lo que tú señalas, ya, pero de todas maneras, más allá de que si ese animal, si por ejemplo los ratones tienen mayor similitud genética u otro tipo de cosas, ya, claro, hay que buscar también, lo que comentaba un poco en la clase anterior, de otros métodos, porque si estamos en el siglo XXI, se supone que es un siglo donde se está avanzando mucho más la tecnología, que imagino en las próximas décadas va a ser mucho mayor, la idea es que obviamente si se ha avanzado tanto, por ejemplo, como les mencionaba, en todo el desarrollo genético sobre todo, ¿por qué no abordar eso? ¿Por qué abordar directamente, por qué trabajar directamente en los animales cuando a lo mejor se podría extraer algunas células de ello y trabajar en la parte más genética? Ya, o sea, a lo que voy, a lo mejor se podría empezar a trabajar a esa pequeña escala y después ir viendo otros procedimientos mayores. Eh, pero bueno, quizá ahí son hartos temas, obviamente, los que hay que ir resolviendo y claro, también debe ser muy costoso igualmente, ¿ya? Pero son hartos pros y contras que es importante ir balanceando, ¿ya? Pero bien, muy bien sus análisis, ¿ya? Ahora vamos a leer el titular de un artículo periodístico y vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles son las posturas que se contraponen y que defiende cada una? ¿Cierto? ¿Qué posturas se plantean acá? ¿Cierto? Em, bueno, después dice investiga cuáles son los argumentos a favor y en contra. Ya, pero eso de investigar no, pero ya me han comentado algunos, pero pueden ir agregando algunos detalles y vamos a ir avanzando. Ya dice, esto fue publicado en la tercera, dice las dos caras de la experimentación animal. Es un debate que muchos prefieren evitar porque fácilmente se pone violento y en el que todos invocan la ética. Los animales dicen que es moralmente inaceptable mantener animales perdón, los animalistas, perdón. Los animalistas dicen que es moralmente inaceptable mantener animales en cautiverio y hacerlos sufrir en nombre de la ciencia. Los investigadores que si dejan de hacerlo estaríamos renunciando a importantes avances médicos en el futuro. Aquí hay dos visiones que se contraponen, ¿cierto? ¿Cuáles son esas visiones que se están contraponiendo acá? En un foco tenemos a los que están en contra del uso de animales y en el otro a los que están a favor.
Sí, cierto. ¿Verdad? Aquí tenemos uno que obviamente que son como la visión de los animalistas, que obviamente quieren éticamente o moralmente proteger, ¿cierto? Los animales porque son seres con derechos y son seres que sienten. Y por otro lado están también los investigadores, los científicos, que también es válido, que necesitan experimentar, ¿verdad? Necesitan para resolver, encontrar cura a enfermedades, ¿verdad? El desarrollo de cierto, de terapia, entre otras tantas cosas necesitan también buscar distintos métodos para hacerlo, entonces no han encontrado quizás mejor opción que experimentar con animales, ¿ya? Pero eso también entra como en polémica. Bien, entonces ya comentamos en general cuáles son los argumentos favoritos en contra, pero no sé si alguien más quiere agregar algo más que conozca sobre estos temas. ¿Alguien quiere agregar algo más? Aparte de lo que ya se ha comentado sobre la legislación, sobre las leyes que hay sobre derechos animales o protección de los animales, algo que quieran o algo que sepan sobre eso. También lo invito bueno, si les interesa el tema, también a interiorizarse más, a investigar a lo mejor sobre las leyes que están vigentes en nuestro país, a lo mejor sobre los derechos de los animales. Sería interesante que alguien lo buscara y si quiere lo comenta en la próxima clase o lo puede comentar al final de la clase si lo buscan ahora, ya, o también las leyes, ¿cierto? Los avances ¿cierto? La jurisprudencia, todo lo que tiene que ver con leyes en los otros países, ¿cierto? Para ver, comparar, ¿cierto? Cómo está avanzado respecto a nuestro país, podría ser interesante, ¿ya? Pregunta para ustedes, ¿es justificable la experimentación con animales? ¿Por qué? Bueno, ya Tabata enunciaba un poco su pensamiento. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto, si es justificable o no experimentar con animales. ¿Qué piensan? Profesor, ojo, yo recién decía lo que tiene que ver con los ratones porque encontraba que la persona que estaba diciendo eso estaba como desinformada cuando mencionaba los invertebrados, pero no quiere decir que necesariamente es lo que yo piense. Ya, muy bien. Ya, Quería aclarar eso, ya, solamente que ya, eso estaba mal. no, sí, tranquila. ¿Y qué piensa entonces? ¿Qué piensa? Yo pienso que hay que hacer como un avance como paulatino en dejar de utilizar a los animales en general, porque siento que abocarse solamente a la ciencia puede llegar a ser perjudicial porque dentro del consumo de animales a nivel mundial, la ciencia es una de las cosas que menos demanda. Entonces me parece súper irónico que una de las pocas cosas que nos hace como avanzar en algún aspecto, especialmente ahora que hay coronavirus y como que hay que progresar más rápido que nunca científicamente, eh, quieran como quitar eso. O sea, siento que primero reduzcan el consumo y todo, y a la vez también de la manito con la ciencia, o sea, vamos todos de la mano, pero no solo quitarlo, o sea, siento que es como algo que esperan que sea muy abrupto y de por sí la ciencia es algo muy dejado en los países, muy demandante. Todos Claro, quieren cierto. respuestas para distintas enfermedades, para Ujú, distintos temas, pero es algo en lo que muchos no están interesados en dedicarse, que hay como cierta discriminación en la carrera y que ujú. por otra parte no se le da apoyo. Entonces siento que igual es como muy doble estándar querer eh, como digamos que dejen de cero de utilizar animales, siendo que todavía existen, no sé, quizás circos que utilizan animales, zoológicos, como Exacto. yo también he comentado en otras clases, el consumo de carne excesivo. Ujú. Si todo ese Así que ese es mi punto de argumento, vista. Todo debería disminuir de a poquito de la mano. Nada ok. radical para ningún área. Ujú. Sí, cierto, porque también cuestan esos cambios radicales, porque sería, bueno, sería toda una revolución. Y quizás sí sería, las revoluciones no son malas, en realidad, las revoluciones son Claro. bastante, son la ayuda, en general las revoluciones han hecho que la sociedad, la humanidad, bueno, a lo largo de su historia haya progresado bastante. O sea, la gran mayoría de las revoluciones científicas que ustedes conocerán en su tiempo, que cambian la forma en que pensamos, ¿cierto? Eh, han sido cierto bastante, han generado bastante influencia, ¿cierto? En las sociedades, ¿ya? ¿Y por qué no podría ser esta también una de las próximas revoluciones, una revolución del pensamiento donde ya los animales también sean considerados, sigan siendo considerados seres con derechos y que por lo tanto merecen también, como les decía la vez pasada, todo nuestro respeto y por lo mismo, a lo mejor ya no experimentar más con los animales, sino buscar otra forma alternativa. Y quizás también resultaría un desafío para los científicos, un desafío económico también, porque obviamente hay que siempre buscar abaratar costos, ¿verdad? Y obviamente lo que es la implementación genética todavía probablemente es bastante caro, ¿cierto?
pero deben haber otra alternativa y la ciencia probablemente también va a avanzar hacia allá. Muchos animalistas también podrían ser científicos, no tiene por qué ser necesariamente una visión, ¿cierto?, incompatible, ¿ya? Entonces, a lo mejor un científico que piensa de manera, cierto, como más, más abierta de mente en este aspecto, ¿cierto? Podría a lo mejor querer avanzar en estos temas y a lo mejor encuentra un método mucho más eficaz que la experimentación directa en animales. Entonces, ¿por qué no? La ciencia yo creo que siempre a partir de estos cuestionamientos ha ido avanzando. Bien, sigamos. Dice, claro, ¿cuál es tu postura sobre este tema? No sé si alguien más quiere agregar algo al respecto, decir algo sobre este tema. ¿Alguien más? Bueno, algunas personas comentaron igual la clase anterior, pero no sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? Bien. Pregunta para ustedes. ¿En qué se diferencia el ser humano de otros animales? ¿Qué nos hace de diferentes? ¿En qué nos diferenciamos nosotros de los otros animales? ¿Somos tan distintos? ¿Qué creen ustedes? El ser humano, a ver, pregunta un poco retórica. El ser humano es solamente, bueno, muy metafóricamente también, porque en realidad uno no siente con el corazón, sino que siente la parte donde está la amígdala en el cerebro, una zona que se llama amígdala, y está todo lo que es esta zona, ¿cierto?, del cerebro igual donde se generan todas las emociones, ya, pero en el fondo, el ser humano es solamente, es el sistema límbico, el ser humano es solamente emoción o también o solamente razón, ¿cierto? El ser humano lo es todo, ¿verdad? El ser humano es un todo completo, ¿verdad? Sentimiento, razón, ¿verdad? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿qué nos diferencia de los animales? ¿Qué piensan ustedes? ¿O no somos tan diferentes? ¿Qué nos define como humanos? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez o no? ¿Qué nos hace humanos? Un poco filosófica la pregunta. ¿Qué nos hace humanos? ¿Se han cuestionado eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Se lo han preguntado alguna vez o no? ¿Por qué la gente a veces dice actuar con humanidad? ¿A qué se referirán con esas frases, con esas expresiones? ¿Habrá personas más humanas que otras? ¿Qué nos hace humanos? Se lo han preguntado alguna vez? Chicos, chicas, ¿están por ahí? El sentido de la moral. Ya, la moral, sí, una buena respuesta. La moral, la ética, sí, ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera comentar? Emilia Viles puso la fe por los comentarios. Ah, ya, a ver, voy a mirarlo el chat, pero prefiero que active el micrófono ya, porque es más rápido. A ver, dejen ver. Dame un segundo. La fe. Ya, sí, podría ser. Ya, pero no todas las personas tienen fe. Ya solamente algunas personas tienen fe. Ya, y no porque no tengan fe significa que no, que son menos personas. Ya, así que la fe no, en este caso no sería la respuesta. Pero la ética, desde el punto de vista de actuar con humanidad, ya, en el sentido de actuar responsablemente, sí podría ser una respuesta más cercana, ¿cierto? Pero de todas maneras, querámoslo o no, eh, no porque una persona no actúe con ética deja de ser humano, si lo vemos en sentido estricto. Pero sí, obviamente, para la persona, la ética y la moral sí está asociado a la humanidad, ¿verdad? O sea, también esa toma de conciencia, ser consciente de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos y cómo afecta al resto, a los otros seres vivos, a los otros seres humanos, ¿ya? Entonces, eso también pasa por la ética y por la moral. Desde ese punto de vista, sí, el ser humano es un ser más consciente de la ética y de la moral, ¿ya? Pero principalmente lo que nos hace humanos, ¿cierto? Es principalmente nuestra capacidad de razonar, de pensar, ¿ya? De sentir, ¿cierto? Somos seres sintientes, y también ambas cosas conjugadas, el pensamiento y las emociones, también
eso da todo este espectro de emociones que conocemos en el ser humano, ¿cierto? Finalmente, el ser humano no es solamente corazón, metafóricamente, no solamente sistema límbico, por así decirlo, también es razón, ¿ya? Y dentro de esa razón está la capacidad de reflexionar, y la reflexión, como bien decía Benjamín, si no me equivoco, se relaciona con la ética y la moral, ¿ya? Entonces tenemos que ir más allá, ¿verdad? Y los animales son seres sintientes, así que eso lo tienen en común con nosotros. Ellos quizás no tienen un sistema nervioso tan desarrollado, en algunos casos sí, por ejemplo los delfines, la, ¿cierto? Las ballenas también, pero los delfines principalmente, con estos sistemas inclusive más desarrollados que nosotros, que tienen estos sistemas ecolocalizadores, donde ellos vía, ¿cierto? Con su onda, con las ondas que emiten, ellos logran captar, ¿cierto? La ubicación exacta de un objeto en el mar, por ejemplo, y así mucho, por ejemplo, los mismos perros, por ejemplo, tienen este sistema auditivo mucho más desarrollado igualmente. Entonces, todas esas situaciones, claro, podríamos decir que ellos están más desarrollados que nosotros, ¿ya? Pero aún así, ¿cierto? Más allá de esas diferencias, ya, porque los animales quizás no pueden razonar tampoco como nosotros, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no, de alguna manera piensan, en el sentido de ver, por ejemplo, que si bien responden a los instintos, los animales responden muchas veces instintivamente, ¿verdad? Más, pero eso no quiere decir que esa respuesta instintiva no sea un pensamiento también, porque si tienen sistema nervioso y se generan sinapsis, ¿cierto? Las neuronas, significa que también piensan, ¿ya? Quizá no tienen el lenguaje elaborado como nosotros, porque el lenguaje es una propiedad del ser humano, ¿ya? Que ha tenido em, ciertos millones y millones de años de evolución. Acuérdense que desde el Homo erectus en adelante el ser humano comienza a desarrollar el lenguaje, que comienza en un área que se llama área de Broca, y de ahí en adelante se empieza a expandir, ¿cierto?, la capacidad del lenguaje en el ser humano. Bien, los animales en su gran mayoría no desarrollan, o sea, en general los animales no desarrollan el lenguaje, pero sí desarrollan una capacidad de expresión, ¿verdad? Una capacidad comunicativa, ya dentro de sus propios códigos, ¿ya? Pero pese a todo eso, esas son las principales diferencias con los animales. Profesor, ¿Sí? también el área de Broca está conectada con el área de Wernicke. Sí, Con un sí, sí, sí. Sí, solamente que el área de Wernicke, esa es posterior, ¿ya? El lenguaje surge en el área de Broca, y después, claro, después como el lenguaje se va complejizando, se va conectando con otra área del cerebro, pero eso son distintas. Claro, es como un camino que van conectando entre ellos dos, porque el área de Wernicke está en el occipital. Exacto, exacto. Sí, así es, muy bien, buen aporte. Sí, solamente que, como les decía, pasa en distintos momentos. Ya, por ejemplo, el ser humano no desarrolló el lenguaje de la noche a la mañana, sino que fueron millones y millones de años. Entonces, ese proceso, ya, así como el ser humano pasó de estar como, supuestamente como nos enseñan, ¿cierto?, en cuatro patas, por así decirlo, a adoptar una postura erguida, que también les tomó millones de años, lo mismo pasa con el lenguaje, ya que se va desarrollando en distintas áreas, ¿ya? Pero comienza así el área de Broca, ¿ya? Bien. Después, volvamos al texto. Dice, ya eso ya comentamos, ¿por qué el límite de los derechos de los animales supone un problema? ¿Por qué será un problema eso? ¿Creen que es un problema? ¿Por qué el límite de los derechos de los animales supone un problema? ¿Será un problema realmente? ¿O para quiénes es un problema? ¿Para quién es un problema que los animales tengan derecho? Yo creo que para las mismas personas, porque a fin de cuentas, si llegan a legislarse en distintos países muchos derechos en función de los animales, posiblemente después podemos pensar que quizá en otras décadas hasta sea un delito, ¿por qué no Ujú. pensarlo consumir animales? Claro, Pudiese llegar a exacto. ser así. Porque Podría ¿quién pasar. condiciona qué animal debe ser asesinado y no? Ujú, exacto, bien, bien interesante esa visión igual. La sociedad va cambiando constantemente y, bueno, a pesar que la historia ha demostrado un poco, por eso es importante conocer la historia, que no siempre la sociedad avanza o progresa, que esa visión positivista de la historia de la humanidad, donde la sociedad va progresando, va mejorando constantemente,
que en realidad cuando aconteció todo esto de las guerras mundiales, sobre todo, se puso mucho en tela de juicio. Acuérdense que todos estos avances que había hecho Einstein, ¿cierto? Por ejemplo, con el núcleo atómico en general, que después fue llevado a toda la creación de las bombas atómicas, finalmente, claro, cuando la ciencia y la tecnología caen en malas manos, ya se ha comprobado, obviamente genera consecuencias nefastas, terribles, y ahí surgen todas estas visiones distópicas que hemos revisado anteriormente sobre el futuro, ¿ya? Eh, claro, entonces a lo que voy es que la humanidad no siempre va progresando, entonces podríamos pensar idealistamente, utópicamente, que a lo mejor en las próximas décadas, los próximos siglos, a lo mejor podría pasar que los derechos de los animales estén mucho más presentes y ya no se consuma carne, por ejemplo, entre otras cosas, que a lo mejor sería bastante positivo y se encuentren otras formas alternativas, y así quizás también se solucionan varios problemas más, pero también puede pasar que no, puede pasar que a lo mejor las personas sigan un poco igual en este punto, ya, pero todo va a depender de las reflexiones. Todo avance social, ¿cierto? Se genera en base a una reflexión previa. Una reflexión que parte a lo mejor en una persona, pero esa reflexión se va generando y le va haciendo sentido a muchas más personas hasta que finalmente muchos son conscientes de que eso tiene que ser así y ahí se genera una revolución. ¿Ya? Ahora la realidad con esto de las redes sociales, a futuro mucho más, probablemente vamos a estar más hiperconectados, probablemente a través de la tecnología. Las revoluciones científicas, las revoluciones tecnológicas van a ser mucho más evidentes, yo creo, a futuro y probablemente van a ser mucho más rápidas. ¿Ya? Bien. Otra pregunta dice, ¿es correcto destinar recursos para la protección de los animales en lugar de emplearlos en mejorar los servicios de salud o disminuir la pobreza? ¿Creen que son problemas equiparables? ¿Son problemas que se pueden poner en la misma balanza o qué piensan ustedes? Yo creo que definitivamente, porque de hecho la pandemia se desarrolló porque como los animales justamente no tienen derechos bien legislados, se hacían estas comidas medio exóticas con animales exóticos que obviamente no está bien como sanitizado, no está bien revisado si son animales que están aptos para el consumo de humanos, comillas, Ujú, comillas. Entonces, por eso de alguna manera muchas personas a veces se enferman, no se crean como problemas graves de salud, así que yo creo que van de la mano esas cosas. ujú. Interesante visión igual, muy bien. Sí, cierto. Pero respecto, ya, sí puede ser, pero respecto a la pregunta misma, em, que era, ¿es correcto destinar recursos para la protección de los animales? ¿Creen que los animalistas están en lo correcto cuando quieren más recursos para proteger a estos animales? Por ejemplo, los que están en peligro de extinción, vía de extinción y todas las categorías que hay. ¿O creen que es preferible destinar más recursos a la salud humana, a aquellas personas que viven en situación de pobreza? Porque, por ejemplo, todos los países tienen que destinar recursos, ¿cierto? Durante su legislación, durante su año, ¿verdad? Que están ahí, ¿cierto? En el cargo, en el poder administrativo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Deberían destinarse más recursos a estos temas o creen ustedes que sería mejor destinar recursos a la pobreza, a generar mayor cantidad de empleo o cualquier otro tema? ¿O creen que es igual de necesario, cierto, preocuparse de estos temas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sienten ustedes que es un tema que los gobiernos aborden en general? ¿Es un tema que se ponga como en la palestra cuando hacen esta lectura anualmente, cierto, de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho? ¿Es un tema que aparezca? No siento que es algo que a mí me suene como de las noticias o que es algo que me impacte tanto. Ujú. Entonces diría que no. Sí, Y sí cierto. siento que es algo que debería estar al nivel de la salud o la pobreza en los países. Quizás no al nivel de prioridad, pero sí en la lista, Exacto. como de temas a tratar. Porque obviamente igual la pregunta encuentro que como que alude un poquito a una falacia argumentativa porque pone una vara muy alta. Y como que Ujú. entra en dilemas medio morales y éticos ahí, porque si me ponen a una persona y abajo un animal, o sea, una persona que se está muriendo y un animal en extinción. Entonces siento que la pregunta igual es como potente detrás de eso, pero siento que se podrían tratar los temas dentro de una sociedad a largo plazo. Porque, por ejemplo, hay una pregunta, pero no es necesario que me respondan, pero para que piensen. ¿Quién decidió finalmente que nosotros somos más importantes que los animales, por ejemplo?
nosotros mismos. nosotros mismos, ¿cierto? Y eso no le suena, no le hace clic, no le suena raro que nosotros como especie nos creemos superior a otra especie, solamente porque nuestra forma quizás de comunicación para nosotros es más sofisticada, pero quiere decir que los otros animales no se están comunicando, no se pueden expresar, no tienen, y pueden morir así, podemos dejarlos morir. Yo siento que los animales siempre se están expresando de alguna manera cuando ladran, cuando mis gatos, por ejemplo, maullan, Claro, cuando se ven los documentales como los animales. Bueno, hay un documental que lo recomiendo harto que se llama Blackfish, que habla ¿cómo de se llama? la... ¿Cómo se del- Blackfish, lo voy a escribir en el chat, Ah, ya ok. no está en Netflix, pero lo Blackfish, estuve así viendo. como pez negro, una cosa así. Sí, como pez negro, tal cual. Ya, ah, ok. Y no es tan largo y habla de los animales. Uy, escribí mal, ya bueno, lo corrijo, pero habla de las ballenas orcas de estos, bueno, las ballenas orcas no, se les llaman así, pero en realidad son delfines, Ujú, y habla de estos acuarios que están en Orlando, ¿cierto?, en Estados Unidos, y ujú. el nivel de estrés que llegaban a tener estos animales, que su aleta dorsal Ah, se terminaba así, y quedando como doblada para siempre, por decirlo así. sí, creo que he visto algo así. Sí, 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 que también me parece haberlo Entonces, visto un documental como ese. ¿Sí? y de hecho, en fotos, si usted busca, o cualquiera de ustedes pueden ver que es como una característica de estrés muy común en las ballenas, bueno, repito, en las orcas a largo plazo. Entonces Mm, diría que en esos casos se muestra que aquí no tiene nada que ver con los servicios de salud que siguen igual de mal o con la pobreza que sigue igual de mal. Y además empeoramos la condición de estos animales porque no tienen protección. Y hay que decir que las orcas también tienen un sistema de sensibilidad más desarrollado incluso que las personas. claro. Eso pasa, claro, porque no somos tampoco tan conscientes de del daño que podemos provocar. El ser humano al menos debería, yo creo, limitar un poco o ser más consciente en eso y el daño que a veces causamos a la naturaleza y causamos los animales. O sea, nosotros hemos sido los responsables desde la revolución industrial, más o menos desde esa época, desde fin de 1700, 1800, en realidad ha sido los siglos de mayor daño hacia la naturaleza, mayor daño hacia la flora, hacia la fauna. Entonces hay que tomar más conciencia sobre eso, porque en realidad de a poco nosotros mismos estamos llevando a que el planeta genere respuestas para autosustentarse y de alguna manera todas estas enfermedades que surgen, una de las tantas hipótesis que hay, que el ser humano, perdón, el planeta busca protegerse frente a esta devastación que hemos hecho nosotros como especie, que es el ser humano, y finalmente a lo mejor estas enfermedades son justamente porque la Tierra a lo mejor busca solucionar el problema. ¿Y cuál es el problema? Lamentablemente, nosotros como seres humanos muchas veces hemos sido los mayores responsables de llevar a nuestro planeta a su autodestrucción. Entonces tenemos que ser bastante críticos también con nuestras acciones, porque si nosotros cambiamos, la sociedad también va a ir cambiando y va a tomar mayor conciencia. Ya entonces eso es lo más importante. Bien, ahora sí, vamos a ir a otro tema. Ya cerramos con este tema que había quedado pendiente. Solamente voy a dejar un poco enunciado, ya, de qué es lo que vamos a ir viendo en la próxima clase, ya, que básicamente vamos a revisar las páginas 127 a la 131. Ya, vamos a seguir viendo esta unidad, pero desde el punto de vista ahora de un colectivo que se llama La Rebelión del Cuerpo, que está en Instagram, se puede buscar, ¿ya? Y vamos a revisar algunos mensajes, ¿cierto? En redes sociales, en Instagram específicamente, pero en otras redes también, que ha puesto, ¿cierto? Que ha publicado este colectivo, ¿ya? Y un poco porque habla, ¿cierto? Sobre la violencia de género, un tema tan polémico, ¿ya? Voy a proyectarle un poco, también les dejé un video, no sé si alguien pudo ver el video que les dejé hoy día en la mañana. ¿Alguien lo pudo ver o no lo pudieron ver? Les subí un video que era como de un Yo sí lo minuto. vi, Ya. sí. ¿Alguien quisiera comentarme ese video que hablaba sobre la violencia de género? No, pero a ver, voy a intentar proyectarlo antes de. Dejen ver si es que se puede, si es que se puede ver. Ah, miren, para que no se me ponga lento, no voy a proyectar el video, pero sí voy a dejar el audio, ya porque la niña va diciendo, a ver, les cuento, en este video de un minuto que está en su Classroom, la chica que aparece va leyendo los mensajes
que tiene en su cuerpo, ¿ya? Porque hicieron como colectivo una especie de experimento social donde las personas escribían lo que se espera o que la sociedad espera como idealmente de una mujer. Entonces, es bastante crítico lo que pasa ahí, ¿ya? Ya, entonces voy a poner el video, pero ustedes solamente van a escuchar el audio, ¿ya? Bien, pongan atención. Femenina, calladita, violita, joven, fiel, hétero, delicada, postergada, obediente, rubia, dócil, flaca, independiente, pero no tanto, inteligente, pero no tanto, trabajadora, pero no tanto, exitosa, pero no tanto, depilada, curvilínea, comportada, dueña de casa, esposa, casada, sexy, pero recatada. ¿Qué les pareció lo que estaba leyendo ella, cierto? Que son las respuestas que escribió las personas, que escribió la gente sobre lo que ellos creen, cierto, que la sociedad espera de la mujer. ¿Qué piensan ustedes sobre qué les parece lo que dice ella? ¿Lo escucharon bien, cierto? ¿Pusieron atención a lo que se iba diciendo? ¿Están de acuerdo con que la sociedad piensa un poco eso o no estarán en lo correcto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podrían comentar, chicos, chicas? ¿Qué les pareció lo que se dice en ese video, lo que pudieron escuchar? ¿Será tan así? ¿La sociedad ha cambiado o todavía sigue exigiendo eso para la mujer? ¿Qué les parecen? ¿Son poca exigencia, mucha exigencia? ¿Estará bien exigirle tanto a la mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se le exige tanto y por ejemplo al hombre se le exigirá lo mismo? ¿Qué podrían comentar? Que al hombre no se le exige lo mismo porque no le piden que sea recatado ni delicado, tampoco lo permiten serlo, también lo discriminan. Ya, muy bien. Entonces son como cosas propias de las mujeres, comillas, comillas, propias del hombre. No sé si fui la única que le da como un poco de rechazo escuchar tantas cosas así. Pero, ¿y ustedes como mujeres, lo han vivido alguna vez? ¿Han vivido algo de eso o no? De lo que se señala acá. Por ejemplo, esto de ser exitosa, pero no tanto. Ser inteligente, pero no tanto. Ser independiente, pero no tanto. ¿No le hizo ruido eso? A mí me hizo ruido todo el video, pero negativamente. O sea, no sé, ayer vi una película de Enola Holmes y como que retrata mucho que esas eran cosas que le pedían a ella y sigo pensando que esa película está basada como hace 200 años atrás y es lo mismo ahora. Ya, sí, cierto. Probablemente la sociedad creemos a veces que hemos avanzado, pero a lo mejor no hemos avanzado tanto, ¿ah? ¿Cierto? Mm, Tanto como creemos. ¿Ya? ¿Qué otras sí. cosas le llamó la atención del video? O sea, o del audio. ¿O no les llamó nada más la atención? Lo que menciona del éxito se parece al contenido que vimos a principio de año de la interpretación que hace Meryl Streep del Diablo Viste la Moda, de Ah, que ella claro, era una cuando mujer veíamos los exitosa estereotipos. y era, claro, y ella era exitosa y era muy criticada por eso. Claro, ¿cierto? O sea, por ejemplo, eso mismo que ya que menciona Meryl Streep, ella fue muy criticada hasta por por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump. Bueno, Donald Trump critica a medio mundo, no sé de dónde, pero bueno, Sin en fin, comentarios. sí, donde o sea, donde él decía más bien que Meryl Streep era una actriz sobrevalorada, pero todo eso pasaba en realidad por temas políticos, porque Meryl Streep apoyaba a ciertos cineastas, creo, en el cine, no sé, ciertas cosas porque a ella siempre también se le daba muchos papeles protagónicos en comparación a otras actrices, etcétera, ¿ya? Pero eso, el éxito, a las mujeres ustedes creen que les cuesta más que el hombre alcanzar el éxito?
o tendrá igualdad de oportunidades en la actualidad? Yo siento que lamentablemente no es tan pareja la situación y se puede ver en deportes o se puede ver en laboralmente que como que siempre se predominan ambientes de hombres. Y Ujú, eso, digamos que es más un problema social que una cosa exclusivamente de todos los hombres, porque las generaciones que vienen ahora se están haciendo, yo siento, un poco más parejas. Pero ya ujú. hay hombres que estaban ahí antes, sin culpar a ningún género, estaban ahí simplemente. Entonces como que las mujeres sí o sí están llegando, así que siento que como que un proceso de todos para adaptarse, pero no siento que algo que haya estado parejo, ni mucho menos. Ujú, ¿cierto? Han habido cambios, y eso es verdad, eso es mucho más evidente, pero todavía hay desigualdad, ¿cierto? En los trabajos, en los salarios, ¿ya? También habían otros temas que se mencionaban, ¿cierto? Lo invito después a ver de nuevo el video, dura un minuto para que reflexione un poco sobre ese tema, porque lo vamos a ver la próxima clase, si no me equivoco, que es mañana. Así que mañana vamos a tratar in extenso, ¿cierto? Este tema, así para que lo puedan ir viendo de nuevo. Ya habían palabras también, por ejemplo, esto de ser casada, una mujer recatada, ¿verdad? Rubia, delgada o flaca, Virgen. virgen, ya Que que le son. atribuye la fidelidad a la mujer y no para ambos. Eso me llama la Claro, atención. sí, exacto, exacto, sí, como que en realidad, como que no, en Ella, verdad, él da lo mismo, ella claro. tiene que estar. Sí, yo creo que no, no podemos, obviamente, hacer esa distinción, no debería, o sea, en varias épocas atrás, si eso se hacía como algo, casi no se cuestionaba, pero en la actualidad, no sé, yo no sé cómo alguien podría permitir que solamente eso sea unidireccional, o sea, solamente para la mujer exigirle eso y al hombre no, ya, pero bueno, ahí son varias situaciones que son bastante cuestionables, ¿ya? Eso es lo otro, acá se habla de hombre y mujer y no todas las relaciones son así. También, también, ¿cierto? Hay otro Exacto. tema de este video. Claro, y también ahí decían, por ejemplo, eso de hétero, que la mujer fuera hétero. ¿Por qué la Exacto, mujer a no, eso no, voy no yo. puede tener No, derecho no a que le necesariamente. gusten otras mujeres, por ejemplo? Eso es bastante Ujú. polémico, obviamente, pero dentro de todo está dentro de la libertad individual también, ¿cierto? Entonces, Es eh, que el video intenta abarcar tantos temas que, claro, y uno va desprendiendo como cada vez más conclusiones, va infiriendo. ujú. Pero es que son temas que ocurren en nuestra sociedad, porque son temas que uno ve a diario, o sea, la sociedad es bien diversa, entonces en realidad no tenemos por qué canonizar, o por así decirlo, hacer que todos sigan ciertos parámetros, ciertos estereotipos sociales. O sea, nadie tiene por qué, tanto hombres como mujeres, tienen que seguir al 100% un estereotipo social. De hecho, no tenemos por qué seguir estereotipos sociales. O sea, no sé, o sea, yo de alguna manera no sé, no, para mí es un poco inconcebible eso de tener que seguir parámetros sociales, de verte completamente delgado o verte todo el tiempo bien, o la mujer es súper arreglada, qué sé yo, no sé, tantas otras cosas que se mencionan. Entonces, o no verse provocativa, en fin, tantas situaciones. Entonces, como que yo siento que, y también, bueno, y lo vamos a ver la próxima clase, los medios de comunicación también influyen bastante en esa percepción que se tiene sobre estos temas. Entonces, eso también hay que poner mucho ojo ahí, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta, algo que quieran agregar antes de finalizar la clase? ¿Llegó alguien más durante la clase? ¿Llegó Bárbara Astudillo? ¿O qué más faltaba? ¿Llegó alguien más que no dijo presente delante? ¿O Luciano Fierro llegó? ¿O Fernando Mariñán, Sofía Maturana, Matías Bundet? ¿Llegó alguno de esos compañeros o no llegó ninguno de ellos? ¿Llegó alguien Fernando o no? está conectado. Fernando Mariñán. Sí, Ya, muy bien, ya ahí lo dejé presente. Ahí estamos todos entonces los que están. Bien, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Mañana tenemos clase de nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Si no me equivoco es sí, mañana. mañanitas. Ya, muy bien. Acuérdense que hay quiz, pero el quiz es similar a cómo fue la clase anterior, la vez pasada. Ya en la semana voy a compartirles su resultado, ya que tengo que dedicarme a revisar eso uno por uno, ¿ya? Porque como es desarrollo, pero lo que he visto está bien, ya en general bien. Ya la idea es que sean las reflexiones siempre lo más completas posible. Ya va a hacer reflexiones sobre esto un poco, ya sobre
también cómo las redes sociales y los medios de comunicación influyen también en el tema de los estereotipos de género, por ejemplo, entre otros temas que vamos a abordar mañana, ¿ya? Así que para que estén presentes todos mañana. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos, gracias por la participación y mucho ánimo, ¿ya? Así que a estar bien despierto a esta hora de la mañana, a tomar un buen café, ¿cierto? Acuérdense de las pausas activas que vimos la otra vez, que por tiempo no lo podíamos hacer, pero para que la empiecen a hacer también y la apliquen, ¿ya? Para que estén con mucho más energía, ¿ya? Bien, chicos, que estén muy bien, cuídense, nos vemos. Chao, chao a Chao, todos. profesor. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, Adiós. chao. Cuídese. Igual ustedes, ánimo, ánimo, ánimo. Chao.